Hola y bienvenidos a este nuevo video donde vamos entonces a hacer una práctica de simulación mediante el paquete de software Extend. Vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción pues de lo que es la simulación. Ya vimos en el video pasado pues en qué se basa la teoría de colas. La teoría de colas pues sirve para modelar diversos tipos de sistemas. Pues bien, en la simulación lo que vamos a hacer es ejecutar un modelo que en este caso pues está basado en teoría de colas en un computador. ¿En qué se basa esa ejecución? Consiste entonces en generar secuencias de números pseudo aleatorios para simular, por ejemplo, cosas como los tiempos entre llegadas de paquetes, las longitudes de los mensajes y bueno, cantidades de parámetros que podrían variar en la vida real y que pues en este caso se van a sacar haciendo o generando números aleatorios en el computador. ¿Cuándo pudiera interesar hacer un estudio de simulación? Hay casos en que el análisis matemático de un caso puede ser o muy difícil o imposible, ya pues por la complejidad de las expresiones que se derivan. En este caso entonces la simulación nos puede servir para obtener resultados aproximados del problema pues que nosotros estemos generando. Otro posible uso es para validar un modelo analítico, es decir, yo ya saqué las soluciones empleando lápiz y papel, calculadora y fórmulas y entonces se corre un modelo de simulación como manera de ver entonces que esos cálculos están bien hechos. Este caso de validación de modelos analíticos es el que vamos a hacer nosotros ahorita como problema o como guía de laboratorio. Otro posible uso para la simulación consiste en experimentar sin afectar un sistema o una operación. Es decir, digamos que ustedes quieren hacer experimentos sobre una red en la cual pues entonces empezarían a mandar paquetes, aumentar los flujos. Si ustedes hacen ese estudio sobre una red real, obviamente van a afectar el desempeño de la red real y por otro lado podrían ustedes los flujos que ya están corriendo sobre esa red podrían también afectarle los resultados del estudio. Entonces simulando las condiciones digamos ideales entre comillas por computador, ustedes pueden lograr tener un resultado aceptable. Y el último uso en este caso es verificar el funcionamiento de un sistema antes de construirlo en realidad. Es decir, si ustedes quieren implementar un determinado sistema y desean ver cómo se comporta antes de gastarse pues un cajonado de plata en dispositivos, routers, switches, firewalls, etcétera. Entonces ustedes pueden correr una simulación antes de hacer la compra para ver si realmente el sistema se ajusta a las necesidades que ustedes tienen. Muy bien, entonces vamos a ver el problema que vamos a simular pues en este caso. El problema parte de un multiplexor estadístico, es decir, un pequeño multiplexor que va a estar despachando paquetes de datos. Ese multiplexor tiene una cola FIFO. Las llegadas de paquetes son o están distribuidas mediante la distribución Poisson, según lo que vimos pues en el video pasado. La longitud de paquete es aleatoria y está distribuida exponencialmente con una media de 500 bytes. La velocidad del enlace son 64.000 bits por segundo y vamos a trabajar en enlace de tal manera que la carga normalizada o el ρ, nuestro parámetro ρ, en este caso sea 0.9. Muy bien, analizando entonces el problema, como las llegadas nos han dicho que son Poisson y por lo tanto podemos asumir que los servicios también son Poisson,
en este caso, y podríamos simular el sistema como un sistema MM1, es decir, llegadas markovianas, servicios también repartidos de manera markoviana con un solo servidor. Tenemos el RO y el sistema nos da el MU, en este caso, pero el MU pues viene disimulado, digámoslo así, entre los datos, tenemos que calcularlo. ¿Cómo se hace? Ustedes toman los 64.000 bits por segundo que les da el enlace y los dividen entre los 4.000 bits que tienen promedio cada paquete. Eso les da un promedio de 16 paquetes por segundo. Calculado este dato, este 16 paquetes por segundo, nosotros podemos calcular el lambda. Entonces, recuerden ustedes que ρ es igual a lambda sobre mu, por lo tanto en este caso lambda es igual a ρ por mu, es decir 0.9 por 16. Esto nos da una rata de llegada de paquetes de 14.4 paquetes por segundo. Y finalmente, pues con una expresión que no vimos en el video pasado, pero que igual se las comparto, se calcula el retardo medio de un paquete en el sistema. Ese se calcula como 1 sobre mu, todo sobre 1 menos ρ. Eso nos da un resultado analítico de 0.625 segundos por paquete. Este resultado que tenemos acá es el que nosotros vamos a simular en el sistema. Es decir, vamos a construir el multiplexor estadístico que vimos pues en el acetato anterior y vamos a meterle estos parámetros y hacer un determinado número de simulaciones para ver realmente si ese resultado es cierto y qué variaciones podemos lograr en los resultados ajustando parámetros tales como el número de corridas de simulación que vamos a hacer y la cantidad de datos que se van a capturar. Entonces pasemos de una vez al paquete extend y comencemos a construir el modelo. Muy bien, aquí estamos en ambiente Windows, entonces pues vamos a arrancar el software de simulación, recuerden es extend, haciendo doble clic en el respectivo icono. Se aparece la pantalla de presentación. Vamos ahí a encargar un momentico. Listo. Acá pueden darle OK sin ningún problema y él entonces les abre acá una ventana de un modelo nuevo. En el caso de que ustedes estén corriendo extend por primera vez, les va a abrir un archivo que se llama demo.mux que incluye pues diversas demostraciones acerca de cómo funciona el software. En ese caso ustedes pueden hundir dentro de la ventanita un botón que dice discontinue running demo.mux o discontinue auto run of demo.mux y entonces cierran esa ventana y por acá por el comando o por el menú file escogen new model y en ese momento tendrían ustedes una ventana vacía como la que tenemos acá. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es decirle al sistema qué librerías vamos a utilizar. Resulta que así como ustedes cuando están programando en Java, ustedes hacen una serie de imports para traer, digamos, las funciones de librería o las APIs que desean utilizar. Acá ustedes también cargan una serie de librerías para poder construir su modelo de simulación. Entonces, como primera medida, ustedes se van a meter por el menú Library y por acá por donde dice Close Library, entonces ustedes van a cerrar todas las librerías que aparecen acá, es decir, pincharían sobre una de las librerías, escogen Close y la cierran y repiten el comando cada vez o repiten el comando varias veces hasta que todas las librerías estén cerradas y les aparezca una ventana vacía como esta. Yo en este momento no tengo ninguna librería abierta, pues de manera que no tengo problema. Listo.
Una vez que todas las librerías estén cerradas, vamos a abrir solamente las que necesitamos. Entonces, del menú Library, escogen Open Library y entonces vamos a escoger la que dice Discrete Event, es decir, la librería de eventos discretos, que es donde aparecen prácticamente todos los iconos que vamos a utilizar. Vamos a abrir también la librería que se llama Generic, que es donde están cosas como las distribuciones aleatorias, las operaciones matemáticas básicas. Y finalmente vamos a abrir una última librería que se llama Plotter. La librería Plotter tiene opciones para graficación. Muy bien. En este momento entonces ya tenemos todo lo que necesitamos abierto. Yo acomodo acá unas cositas. Y ahora entonces del menú Window van a escoger el comando Navigator. Entonces el Navigator les va a abrir una ventana delgada acá al lado, donde ustedes pueden escoger los iconos que van a poner en el modelo. El modelo de simulación en Xtend se hace como un diagrama de flujo. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Entonces despliegan acá en el Navigator Discrete Event, es decir, la librería de eventos discretos. Y lo primero que van a hacer entonces ustedes van a tomar el icono que dice Executive, que está acá, y lo van a poner en la esquina, o van a arrastrar uno de ellos a la esquina superior izquierda del modelo. Ese Executive que tenemos acá es el reloj del modelo. Es decir, si uno crea una simulación de eventos discretos como la que estamos creando en este caso y no le pone el reloj del sistema, no funciona. Así de sencillo. Entonces ese reloj de sistema tiene que aparecer en cualquier simulación que hagamos de eventos discretos. Bueno, ¿cuáles son los eventos discretos que vamos a generar? Los paquetes como tal. Entonces, una simulación de Xtend, en una simulación de Xtend ustedes generan los eventos, en este caso los paquetes, luego le hacen un determinado tratamiento y por último los sacan del sistema. Entonces vamos a arrancar con la generación. Entonces se van ustedes acá de nuevo al Navigator y toman ahí mismo en la librería de eventos discretos el icono que se llama Generator y lo arrastran por acá. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro generador de eventos por acá puesto. Con hacer clic acá o doble clic, fíjense que les aparece una cajita de texto. Entonces vayan documentando el modelo. Acá le vamos a decir entonces generador de paquetes. Muy bien. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer entonces es ver dentro de este generador de paquetes qué parámetros tendríamos que fijar. Fíjense, cuando uno le dice doble clic y lo abre, ¿qué aparece? Él nos dice en este caso qué distribución aleatoria queremos emplear. Fíjense que tenemos en este caso la exponencial, que es la que está por defecto, está la Poisson también, pero entonces recuerden de lo que veíamos en la clase pasada o en el video pasado, si la rata de llegada es Poisson, la rata entre llegadas, es decir, los tiempos entre las llegadas están distribuidos exponencialmente. Entonces vamos a hacer este ejercicio así para familiarizarnos un poquito más pues con las operaciones matemáticas de los modelos. Tendríamos básicamente que invertir la rata de llegada de paquetes, que ya sabemos que son 14.4 paquetes por segundo. Entonces yo le digo acá exponencial y podríamos meter aquí directamente la media como 14.4, pero no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque queremos dejar el modelo abierto de tal manera que sea más flexible hacer cambios. Entonces vamos a hacerlo de tal manera que no toque abrir el generador para hacer los cambios. Muy bien. Entonces una de las primeras cosas que vamos a hacer acá, voy a volver a abrir acá.
Fíjense que acá al lado de la media hay un número 1 entre paréntesis. Y que acá, en el icono del generador de paquetes, si son exactamente, fíjense que hay 4 asas acá abajo y una de ellas está numerada como 1. Entonces nosotros podemos meter un valor por ahí por ese asa 1 empleando algunos elementos de edición gráfica que ya vamos a ver, y entonces el valor que metamos por ahí va a asumir entonces la media de la distribución aleatoria que estemos haciendo en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos para generar ese 14,4? O el inverso de 14,4 más bien. Nosotros vamos a tomar 1 y lo vamos a dividir entre 14,4. ¿Cómo lo hacemos? Métanse en el Navigator por la librería genérica y jalen una constante. Listo, ya tenemos la constante. Entonces, ábranla con doble clic. Fíjense que en este caso el valor de la constante es 1, la vamos a utilizar como numerador de una fracción, está bien. Y ahora tenemos una segunda constante, arrastramos una segunda constante. Y a esa le vamos a asignar el valor de 14,4. Pero dijimos que queríamos dejar el modelo abierto para, en lo posible, poder hacer cambios sin necesidad de abrir todas estas constantes. Entonces, lo que vamos a hacer es duplicar este campito de texto en el modelo para que nos permita hacer eso. ¿Cómo lo hacen? Acá busquen en la barra de herramientas superior un iconito que se llama Clone Layer, es decir, capa de clonado. Presiónenlo y verán inmediatamente que todos los elementos de ese cuadro de diálogo les aparecen como medio punteados. Entonces tomen el campo y lo arrastran acá afuera. Listo. Vuelvan a hundir acá arriba el icono de Block Text Layer para desactivar la capa de clonado. Perfecto. Y aquí ya le podemos dar OK. Entonces vamos a documentar ese campito que es tasa de llegada de paquetes, resultada en paquetes por segundo. Muy bien, ahora tenemos que hacer la división. ¿Cómo va eso? Busquen acá de nuevo en la librería genérica un icono que se llama Divide y lo van a poner acá entre los dos. Bueno, antes de continuar, métanse por el menú Model acá y donde dice Connection Lines, fíjense que el valor que está seleccionado por defecto es como una línea con quiebres. Seleccionen la línea recta con un clic. ¿Por qué? Que si en el momento en que comencemos a pintar líneas, si no se cambia ese valor, entonces nos van a quedar unas líneas con ángulos que pues personalmente a mí me parecen muy feas. Me gustan más las líneas rectas. Lleven entonces ahora el cursor a este asa que está al lado derecho de la constante. Cuando ustedes pasan el cursor por encima del asa, fíjense que el cursor se convierte en un marcador. Entonces, arrastrando el cursor, pinten una rayita hasta el asa de entrada de acá de la división, que sería el numerador. Fíjense que la línea cambia gruesa. Cuando sueltan, entonces ya les queda la línea pintada. Igual, pinten una rayita de acá hasta el denominador. Listo, ya tenemos entonces hecha la división 1 sobre 14,4. Lo siguiente que tenemos que hacer entonces es meter el resultado de esta división acá al asa 1, que dijimos que es la que nos da la media. Y en ese momento entonces ya tenemos nuestra primera parte del modelo. Muy bien, ya tenemos configurado nuestro generador de paquetes. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Resulta que para cada paquete, como necesitamos medirle el retardo
es decir, lo que se demora dentro del sistema, tenemos que ponerle un sello de tiempo para de esa manera entonces determinar en qué momento entró el sistema y luego poder calcular la diferencia en el momento que sale. Y la otra cosa que necesitamos asignarle es una longitud, que ya vemos que la longitud de los paquetes es aleatoria y está distribuida de manera exponencial. Vamos a hacer todo eso, entonces métanse por acá por la librería de eventos discretos, de nuevo, y escogen el icono que se llama setAttribute5. Listo. Este entonces lo vamos a arrastrar acá. Vamos a documentar, entonces le ponemos acá fijar tamaño y hora de entrada. Muy bien. Ahora, acá con nuestro marcadorcito, vamos a pintar una línea desde el generador hasta la entrada del bloque set. Fíjense que la línea que quedó es más gruesa que la que está en estos casos. Esta línea gruesa indica el flujo de paquete o de los eventos discretos que estamos creando. Estas otras líneas son auxiliares e indican por lo general cálculos y fijada de valores. Muy bien. Escojamos ahora la librería genérica y nos buscamos por acá un icono que se llama System Variable. Entonces arrastramos uno por acá. Fíjense que él ya por defecto tiene el valor Current Time, que es el que necesitamos. Ustedes pueden abrirlo de todas maneras y fijarse, él les ofrece valores como número de corrida, número de paso, hora de finalización. Bueno, el que necesitamos es el Current Time, que es el que está bien. Y este valor entonces lo vamos a meter por la primera asa del set. Y el segundo valor que tenemos que escoger en este caso sería el tamaño del paquete. Recuerden que ese es un número aleatorio. Entonces ese lo miramos acá escogiendo la función input random number. Muy bien. La llevamos por acá. Conectamos la salida del generador de números aleatorios acá. Ahora abrimos el campito y le decimos entonces distribución. Recuerden que la distribución es exponencial de acuerdo con la definición del problema y la media eran 500 bytes, pero acá el paquete o el sistema, recuerden que está funcionando en función de bits, es decir 64.000 bits por segundo, etc. Entonces tenemos que traducir ese número a bits. 500 por 8 serían 4000. Entonces 4000 bits en promedio tendría cada paquete. Vamos a clonar el campito acá para dejarlo también entonces disponible. Volvemos a seleccionar nuestro puntero, le decimos OK y documentamos. Entonces tamaño medio del paquete. OK, ya tenemos estos dos daticos. Ahora tenemos que decirle al sistema cómo se van a llamar esos datos. Entonces abrimos el bloque set y para el primer atributo, recuerden que es la hora de entrada, entonces vamos a escoger acá el comando new attribute y le decimos hora entrada. OK. Y el segundo atributo le decimos new attribute de nuevo y le decimos acá tamaño. Listo. Ya tenemos los dos datos fijos. Entonces le vamos a dar OK. Bueno, ya está el paquete generado y con sus parámetros.
Lo siguiente que tenemos que hacer es ya pasarlo por el buffer FIFO. Entonces nos vamos a la librería de eventos discretos, escogemos el bloquecito que dice QFIFO. Entonces nos lo llevamos por acá y conectamos la salida del bloque set a la entrada del buffer. Documentamos. Así. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que demorar el paquete en el canal dependiendo de su longitud. Sencillamente, pues lo que hacemos nosotros es dividir el tamaño del paquete entre 64.000, que es la velocidad del canal, y eso nos da entonces el tiempo de demora que debe tener el paquete en el sistema. Muy bien, ¿cómo se hace eso? Lo primero que tenemos que hacer, escojan de acá de la librería de eventos discretos el bloque getAttribute. Entonces, este bloque getAttribute nos va a servir para obtener el tamaño. Nosotros entonces vamos a pintar acá de la salida del buffer a la entrada del bloque get, documentamos. Listo, ya. Obtener tamaño paquete, documentamos. Y entonces fíjense cómo está por dentro el bloque get. Me dice en este caso nombre del atributo, entonces va a ser el tamaño. Ok. Ese valor del atributo va a quedar acá en este asa que está marcada como A. Fíjense que dice attribute value out. Entonces, ¿a dónde lo vamos a mandar? Recuerden que ese valor lo tenemos que dividir entre 64.000. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a tomar de la librería genérica otra constante. Esa constante le vamos a asignar el valor de 64.000 y vamos a clonar su campito para poder cambiar la velocidad del enlace si así lo deseamos. Volvemos a escoger el puntero y le damos OK. Y documentamos velocidad del enlace bits sobre segundo. Muy bien. Ahora vamos a dividir. Ya saben ustedes que se hace entonces con un bloque de división. Entonces metemos como numerador el campo del atributo tamaño que acabamos de sacar y como entrada esta constante, que en este caso es 64.000. Luego vamos a escoger de la librería de eventos discretos un icono que se llama Activity Delay, y que es el que realmente nos genera la demora o el retardo. Entonces, el asa gruesa de itemout, de acá de obtener tamaño paquete, lo vamos a meter al retardo. Y la salida de la división la vamos a meter al asa D, acá, del retardo, que es el que nos dice entonces pues cuánto va a ser el retardo, en fin. Muy bien, ahí entonces ya ha pasado el paquete por el sistema. Entonces lo último que tenemos que hacer es obtener a qué horas entró para restar entonces la hora de salida de la hora de entrada y obtener entonces ya el retardo, o sea la cantidad de tiempo que se demoró el paquetico en el sistema. ¿Cómo lo hacemos? En la librería de eventos discretos, entonces nos vamos por acá y escogemos otro getAttribute acá y le decimos obtener hora de entrada. Muy bien.
acá la salida del retardo, la conectamos acá, y entonces pues vamos a tener que hacer una resta. ¿Qué resta vamos a hacer? Metámonos por la librería genérica, vámonos a System Variable, acá, la variable del sistema entonces va a tener la hora actual, de nuevo, luego se van, acá mismo en la librería genérica está Subtract, que es la resta como tal, entonces como minuendo, es decir, como valor mayor, van a tomar ustedes la hora actual. Y como sustraendo, van a tomar la salida del atributo de la hora de entrada. Entonces, de esa manera tenemos hora mayor menos hora menor, nos da la diferencia. Ok, hasta acá, perdón, creo que se me olvidó. Había olvidado yo documentar esta demora y listo, o este retardo. Obtenemos la hora de entrada. Ya, con eso entonces ya podemos sacar el paquete del sistema. ¿Cómo lo hacemos? Librería de eventos discretos. Nos vamos acá y buscamos el icono que se llama Exit. Entonces, y conectamos la salida del get al exit. Este sería entonces nuestro sumidero. Ya con eso entonces el paquete termina su ciclo dentro del sistema. ¿Qué hacemos acá con el resultado de la muestra? Necesitamos calcular la media de todas las muestras pues, que van a pasar por el sistema. Entonces vamos con la librería genérica, vamos a buscar un bloque que se llama Mean and Variance. Acá está. Entonces lo arrastramos acá. Y alimentamos la salida de la resta a la entrada del bloque estadístico. Entonces, calcular retardo promedio, listo. Ese que es un bloque de estadísticas, si yo lo amplío acá van a ver un detallito interesante. El bloque de estadísticas les calcula media, les calcula varianza y les calcula desviación típica. Desviación estándar. Entonces nosotros necesitamos el dato de la media. ¿Para qué? Para graficarlo. ¿Cómo lo hacemos? Escojan entonces la librería Plotter, que hasta el momento no la habíamos visto, y escogen el que dice Plotter Discrete Event. Aquí se me fueron muchas, solamente quiero el Discrete Event. Listo. Lo traemos acá. Entonces le decimos graficar media. Ya. Notarán que este bloque de graficación tiene 4 asas, cada una de un color distinto. Cada una de esas viene siendo una línea que se puede graficar ahí dentro del gráfico que nos va a salir. Entonces vamos a conectar la línea de media o el asa de media aquí al asa azul, que es la que nos permite en tal caso o mejor dicho, en este caso vamos a obtener la media en la gráfica azul que nos va a presentar el sistema. Bueno, con esto entonces graben el modelo, por favor, si no lo han grabado antes. Voy a grabarlo acá en el escritorio. Yo le pongo MUX4 en ese caso porque ya tengo algunos otros archivos con ese nombre. Lo único que nos queda en este momento entonces es ya determinar la cantidad de tiempo que vamos a correr la simulación. Muy bien, vamos entonces a calcular la cantidad de tiempo que tiene que estar corriendo el sistema de tal manera que por él pasen aproximadamente 5000 paquetes. Entonces, si ustedes hacen en ese caso la división 5000
entre 14.4, que es la rata de llegada. Cojamos acá la calculadora, entonces le decimos 5000 dividido 14.4. Eso nos da aproximadamente 347 segundos que debe estar ejecutándose el sistema. Vamos a redondear y vamos a poner entonces 350 segundos. Entonces se meten por el menú Run y le dicen Simulation Setup. Acá en Simulation Setup entonces le van a decir finalizar la simulación en el tiempo 350 y las unidades van a ser segundos. Le vamos a dar OK. Olvidé poner un parámetro que es importantísimo. Acá en obtener hora de entrada le dan doble clic y como nombre de atributo le van a decir hora de entrada. OK. Creo que en este ya habíamos escogido y está tamaño. Eso está bien. Listo. En este momento el sistema ya está listo para correr. Entonces vamos a hundir el botón acá arriba en la barra que dice Run Simulation. Vamos a ejecutar la simulación. Listo. Ya se acabó de ejecutar la simulación. Entonces nos vamos al último valor que tiene acá la tablita. Ustedes pueden hacer clic acá y se desplazan con la barra de desplazamiento y nos interesa este valor 0.56418, que es el valor de la media que obtuvimos pues para esta ejecución del sistema. Entonces van a abrir una hoja Excel acá y le van a decir entonces lo siguiente por acá: corrida. Listo. Entonces vamos a decir corrida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. 10 corridas vamos a hacer. Entonces son esta con 5000 paquetes. Listo. Acá entonces nos regresamos a nuestro plotter. Agarramos este último valor, lo copiamos, control C, y acá lo pegamos, control V. Muy bien. Vamos entonces ahorita, cerramos y corremos el sistema una segunda vez. Listo. Nos vamos acá, último valor de nuevo. Fíjense que el valor de la media dio otra vez completamente distinto, 0.619. ¿Por qué? Porque estamos empleando números aleatorios y cada corrida entonces es diferente. Vamos entonces a pegar acá este otro valor. Cerramos. Volvemos a correr. Perfecto. Escogemos el último valor acá. Nos dio en este caso 0.510. Pegamos este valorcito acá. Listo. Y así entonces vamos a continuar hasta que hayan corrido ustedes la simulación 10 veces y tengan entonces estos 10 valores para la media. Por favor entonces continúen ustedes haciendo el problema hasta que obtengan los 10 valores de la media. Ya les digo qué vamos a hacer con eso. Muy bien, aquí ya tenemos entonces los 10 valores de media de las 10 corridas que le hicimos al sistema. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el promedio de esas 10 medias que nos dieron. Calculamos el promedio. Ustedes entonces en Excel en español emplearían la función promedio. Acá para la varianza también la vamos a calcular. Listo. Y finalmente vamos a calcular la desviación típica. En Excel en español sería con la función desest. Listo. Fíjense que la media en este caso nos dio 0,597 segundos, que es un valor, recuerden que el valor teórico era 0,625. Nos dio en este caso pues una
media de 5.97, es decir, estamos desfasados aproximadamente 0.02 algo, lo cual está más o menos dentro de la desviación estándar. Es decir, es un resultado, digamos, aceptable, más no bueno. Vamos a ver cómo lo podemos afectar. Una de las maneras, pues, de afectarlo en este caso es tomar más muestras en el momento de que estamos corriendo el sistema. Recuerden que en este caso estábamos corriendo el sistema para que circularan aproximadamente 5.000 paquetes. Bueno, ¿qué tal si multiplicáramos eso por 10? Es decir, hiciéramos el cálculo con 50.000 paquetes. Hagámoslo. Lo único que tenemos que decirle por acá es en Simulation Setup, le vamos a decir en lugar de 350 segundos, 3.500 segundos. Y de esa manera vamos a garantizar que tenemos al menos 50.000 muestras. Vamos a decirle Run Now. Fíjense que en este caso la simulación se demora más. Claro. Listo, ya terminó. Entonces, copiamos en este caso el valor. Lo llevamos a nuestro librito y le decimos acá con 50.000 paquetes. Muy bien. Entonces cerramos acá, corramos de nuevo la simulación. Noten que a lo último la simulación ya está mucho más estable que en el caso anterior cuando teníamos pues tan poquitos datos. Entonces, tomemos otra muestra, la registramos acá en nuestra hojita. Listo. Entonces van ustedes a correr la simulación otras 8 veces y van entonces a pegar los resultados en su respectiva hoja electrónica. Volvemos entonces más adelantico cuando ya tengan ustedes calculados todos esos valores. Ok, ya tenemos entonces los 10 promedios que acabamos de calcular con 10 corridas de 50.000 paquetes cada uno. Vamos entonces a calcular también media, varianza y desviación estándar. Aquí resulta mucho más fácil hacerla. Fijémonos en este caso, la media, pues en este caso se aproxima, pues tenemos un valor de 0.650, estamos esperando un valor de 0.625. Fíjense, sin embargo, en un detalle, los valores de la varianza y de la desviación estándar son mucho más pequeñitos. Entonces la pregunta es, ¿qué interpretan ustedes con respecto a eso en el sentido de las estadísticas? Recuerden que quiere decir que la varianza y la desviación estándar sean más pequeñas en un determinado grupo de muestras. Como ejercicio final, vamos entonces a correr el sistema, pero con todavía más muestras, más paquetes. ¿Cuántos? En este caso 500.000, para ver cómo nos lo afecta. Entonces escogemos el comando Simulation Setup y lo vamos a correr la simulación por 35.000 segundos. Eso nos garantizará que por el sistema van a circular por lo menos 500.000 paquetes. Entonces decimos ejecute ahora. Podrán ustedes observar muchísimo más lento en este momento el progreso. Y si ustedes acceden a la ventanita del administrador de tareas en su equipo, podrán darse cuenta, por acá en procesos o en desempeño, que pues en este caso yo estoy simulando en máquina virtual con un solo procesador. Ese procesador está al 100%, es decir, el software de simulación pone al computador a hacer gimnasia en forma.
Si ustedes lo hacen de pronto en un computador que tenga doble núcleo o que tenga pues 4 núcleos o hyperthreading, es muy posible que vean uno de los núcleos cargado al 100%. Desgraciadamente pues este paquete de simulación todavía no hace uso de las características de múltiples procesadores, de manera que pues en ese caso sí toca esperar cada corrida. Como podrán darse cuenta acá, de acuerdo con el tiempo que tenemos abajo, cada corrida es bastante demoradita. Todavía faltan aproximadamente 45 segundos para que esta acabe, de manera que aquí sí, entre simulaciones, pues pueden ustedes levantarse, estirarse, tomarse un cafecito, mientras entonces recuperan o recopilan ustedes los 10 valores de media que necesitan. Entonces recolecten sus 10 valores de media y vuelvan ustedes a correr el video cuando hayan terminado el oficio. Muy bien, aquí ya tenemos entonces los 10 valores para las corridas con 500.000 paquetes. Vamos a calcular de nuevo media, varianza y desviación estándar. Fíjense en este caso el valor de la media con respecto a la media esperada que teníamos nosotros. Es decir, era 0,625. Fíjense que aquí estamos en 0,6248, es decir, estamos prácticamente en el valor que habíamos calculado. Fíjense cómo rebajó la desviación estándar, la varianza con respecto al valor anterior también, y cuánto disminuyó la desviación típica. Entonces ahí pueden darse ustedes cuenta de que aumentando el número de muestras que tomamos es posible lograr resultados más fiables. Entonces la tarea de ustedes en este caso es van a generar estos valores pues en su computador, es decir, van a generar su propia tablita Excel y van a escribir 3 conclusiones con respecto a qué pasa entonces cuando se va aumentando el número de muestras en una simulación. Y qué pasa pues con valores como la media, la varianza y la desviación estándar. Recuerden ahí entonces de implementar las cosas según pues lo que ustedes vieron en sus cursos de estadística. Yo les dejo entonces abierta una tarea en Moodle para que puedan ustedes subir los resultados, y ahí en la misma tarea también les estaré especificando la fecha límite. El próximo video que vamos a ver ya será entonces el uso de la herramienta OPNet. En esta herramienta que vimos acá, que es Extend, podrán ustedes haberse dado cuenta que si queremos hacer un multiplexor estadístico, un switch, un router, lo que sea, tenemos que arrancar a definirlo desde cero. La gran diferencia con OPNet es que OPNet ya conoce de esos dispositivos, entonces ustedes ya pueden dedicarse más bien a lo que es el diseño de la red e interpretar los resultados. Extend es un paquete de simulación general. OPNet sí es completamente especializado en redes de computadores. Bueno, muy bien, quedo entonces esperando sus reportes. Hasta la próxima y que estén muy bien.